Buenos días, casi tardes, pero días todavía. Es hermoso poder comenzar esta mañana y cantar tantas verdades acerca de nuestro Dios. Cuando se cantaba, yo sé que Dios sigue obrando. Me trajo a la memoria en Hebreos cuando dice, si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque si hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, quiere decir que aún tenemos oportunidad para los cambios. Mientras la palabra de Dios se pueda predicar y yo tenga un corazón dispuesto para escuchar, Dios puede, quiere y obrará. Cuando vemos durante la semana que hemos estado leyendo el libro de Primera de Samuel, ha sido interesante ver todos los acontecimientos que han sucedido. Capítulo 1 y capítulo 2 vemos la comparación, digamos, de dos casas distintas. La casa de Elí, que tenía hijos que eran totalmente rebeldes, que eran personas que no conocían a Jehová, siendo que él era un siervo y un líder para el pueblo. Él era la persona que tenía que llevar y ofrecía los sacrificios para el pueblo. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2, las personas que son los actores principales en esta historia es Elí y es Ana. A lo contrario, Ana era una mujer que no tenía hijos, pero que sin embargo ella hizo un voto con Dios y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo traeré y él va a ser un siervo tuyo. Y vemos la diferencia en estas casas, unos que no conocían y después cómo Samuel fue creciendo, se involucró y fue un gran líder dentro de la nación de Israel. El capítulo 3 vemos el llamado de Samuel. Y el capítulo 4 al 7, de repente entra un personaje nuevo, el Arca del Pacto. Algo que se repite vez tras vez desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. Ahora, cuando uno piensa en lo que era el Arca del Pacto, fue algo que Dios le mandó a Moisés a construir. Era una caja hecha de madera, pero era cubierta en oro. Era una caja que cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, fuera este pueblo que estaba en medio del pueblo. Cuando el pueblo de Israel se levantaba y caminaba, los levitas llevaban el arca. Porque sabes, esto vino a ser un símbolo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en todos los acontecimientos que hemos visto, vemos cómo el arca del pacto estaba con el pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el río Jordán, el arca iba por delante. Una vez que ya entraba en esa toma de Jericó, los levitas llevaban el arca y rodeaban la ciudad vez tras vez. El arca iba delante. Porque sabes, esto simbolizaba aquello que era la presencia de Dios. Siendo que el arca tenía una cubierta con los querubines, representaba también que esos querubines estaban protegiendo lo que era la santidad de Dios. La presencia de Dios, la santidad de Dios, era lo que simbolizaba este artefacto que Dios mandó a hacer a Moisés. Capítulo 4 de Primera de Samuel, comienza la historia y dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron a la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Nuevamente el arca, el pueblo de Israel se enfrentaba como era su historia. Siempre el pueblo de Israel conquistando terreno. Y acá se encontraban los filisteos, una persona que son enemigos del pueblo de Dios y que estuvieron y se mencionan aún hasta cuando David fue rey de Israel. Constantemente estaban en combate. En esta ocasión, en esta batalla, el pueblo de Israel se encontraba y cuando fueron a la batalla, el pueblo de Israel perdió. Ahora, como
cada uno de nosotros cuando pasamos por momentos difíciles, cuando comenzamos a vivir situaciones adversas, lo primero que viene a la mente es comenzar y pensamos qué es lo que pasó, por qué estamos atravesando, por qué vivimos estos momentos, qué es lo que estamos haciendo. Y cuando continúa la lectura, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Continúa la historia y dice que el arca fue traída, pero igual, en los filisteos nuevamente al ver el júbilo por el pueblo de Israel que tenía el arca, de repente llegamos al capítulo 11, versículo 10, y dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. El arca del pacto estaba entre ellos, pero dice nuevamente, el versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el versículo 11 comienza de esta manera. Y el arca de Dios fue tomada. ¿Sabe que llega un momento en la vida de nosotros como creyentes que nos tenemos que preguntar hasta qué punto estamos manteniendo las cosas sagradas de Dios como sagradas? Si uno hace la pregunta en esta mañana, ¿me estás escuchando en casa? ¿Estás aquí presente? ¿Las cosas sagradas permanecen sagradas? ¿O hemos convertido algo sagrado en algo común y cotidiano? Yo creo que es lo que nosotros nos tenemos que hacer y la pregunta que nos debemos hacer esta tarde. El pueblo de Israel cuando vencieron, me llama la atención que los ancianos del pueblo de Israel, cuando vieron la derrota, no tuvieron la sensatez de caer de rodillas delante de Dios y preguntar qué es lo que pasa. Y sabes, ellos tomaron el arca de Dios, algo que simbolizaba la santidad de Dios, la presencia de Dios, y lo usaron como un objeto de la suerte. Lo que pasa es que nuestro amuleto de la suerte no estaba con nosotros, estaba en otro lugar. Si la caja está aquí, vamos a vencer. Querido hermano, las cosas sagradas de Dios son sagradas y no son de suerte. Y cuando vemos que se desarrolla, dice que el arca fue tomada y cuando uno va leyendo los siguientes capítulos, 7 meses estuvo fuera de Israel el arca. 7 meses fuera de Israel el arca. Pero sin embargo, cuando vemos el arca, llevaba cosas adentro. Llevaba el maná, llevaba la vara de Aarón, llevaba las tablas. Cosas que siempre iban a simbolizar aquella venida de Cristo. Aquel que vendría a ser cabeza de la iglesia, aquel que iba a venir y entregar su vida, derramar su sangre por nuestros pecados. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Para nosotros el arca del pacto simboliza a Cristo, aquel que vino, entregó su vida para ser cabeza de la iglesia, ser aquel que tiene toda la importancia en lo que es nuestra vida.
Ahora me hago la pregunta, y la repito, como iglesia, como hijos de Dios, ¿mantenemos las cosas sagradas como cosas sagradas? Cuando uno va leyendo Primera de Samuel, hay 3 ejemplos que saltaron de la página en el momento de irlo leyendo. Capítulo 1 y capítulo 2, como les decía, vemos la historia de Elí. Es interesante cómo la Biblia, la misma palabra de Dios, se refiere a los hijos de Elí. El capítulo 2, versículo 12 de Primera de Samuel, dice de esta manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La versión King James en inglés dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial, un nombre que se le otorgaba a Satanás. En otras palabras, estos eran hijos del diablo. Pero uno dice, ¿acaso no eran hijos de un sacerdote? Qué contraste con Ana, que a pesar de que no tenía hijos, fue una mujer que prometió y dijo: Dios, si tú a mí me llegas a dar un hijo, este hijo será instruido para que te pueda servir. Y sabe que cuando vamos a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, para que cuando este niño llegue a ser adulto, no se aparte del camino de Dios. Sabe que cuando uno comienza a ver este versículo, entendemos que instruir al niño en su camino, entendemos que hay una sola manera y es la manera de Dios. Dios tiene un programa, Dios tiene un plan perfecto para la familia. Dios desde Génesis, cuando instituyó la vida del hombre y la mujer, los constituyó una familia. Pero sabe que muchas veces cuando se trata acerca de nuestros hijos, el mejor maestro que tienen nuestros hijos se llama televisión. El mejor maestro que tienen nuestros hijos se llama tableta. El mejor maestro que tienen nuestros hijos se llama el internet. Se llama la casa del amigo, se llama cualquier lugar, pero que no estén en casa dándome dolor de cabeza. ¿Sabe que es mucho más fácil criar un hijo que tratar de remendar a un joven o a un adulto? Pero muchas veces nosotros decidimos hacer las cosas a lo opuesto. Queremos justificar la razón por la cual no nos encerramos y no nos aferramos a lo que es el plan divino. Y después nos preguntamos por qué estamos viviendo lo que vivimos con nuestros jóvenes. ¿Saben? No es el problema de la sociedad. No es el problema aún de la iglesia. Es el problema de lo que como padres no hacemos en casa. Acá Proverbios dice: instruye al niño en tu camino. Eso quiere decir, enséñale la palabra de Dios. Es enseñar que ellos conozcan las cosas que tú crees. Que ellos puedan ver las cosas que tú crees. Las mejores enseñanzas no se hacen desde un púlpito. Se hacen a través del ejemplo que una madre y un padre pueden dar cada día a su hijo. Instruye al niño en su camino tiene que ver con reforzar la disciplina en amor. Cuando yo veo que mi hijo está haciendo algo que no es correcto, ¿sabe? Hay algo que la Biblia le llama la vara de la corrección. Hoy en día nos hemos olvidado de eso y decimos: ay no, ¿cómo puedo pegarle a mi niño? Pobrecito, no entiende. Su hijo desde que nace, mi hijo desde que nace, puede aprender. Es enseñar, es reforzar, pero es ser constantes. Es ser constantes en instruir
a nuestros hijos en la palabra de Dios. Ana estuvo dispuesto a entregar. Ana estuvo dispuesto a acompañar. Elí fue lo opuesto. Cuando veía que sus hijos no hacían lo que era correcto, él decidió solapar. Él decidió callar, él decidió no molestarse. Pero los resultados lo vemos. Cómo el juicio de Dios cayó sobre la casa de Elí. Y dijo, tus hijos, los dos, morirán el mismo día y a espada. Tu casa será juzgada. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí fueron hijos que no tomaron en cuenta el llamado que Dios tenía para su familia. Porque Elí no fue constante, no reforzó. Porque los hijos de Elí crecieron sin conocer a Jehová. Estamos rodeados en estos días de la sociedad con cuestiones de que vivimos en un país que es injusto y las injusticias de la vida. Querido hermano, querida hermana, enseñémosles a nuestros hijos la importancia que ellos tienen delante de Dios, el valor que Dios les ha dado a ellos como persona. Y no busquemos la manera de tratar de justificar nuestra falta de práctica en el hogar. Muchas veces vemos hogares que ambos padres trabajan. Y uno puede decir es que la necesidad que tenemos en este país es mucha. Pero sabe, muchas veces trabajamos para tratar de darle a nuestros hijos cosas de primera, la mejor marca, lo más caro. Trabajamos 40 horas para que el 80% de lo que ganamos se vaya a una guardería o a alguien que lo está cuidando. Y todo esto lo hacemos ¿para qué? Cuando nuestro enfoque es darle cosas de primera a nuestros hijos, muchas veces vendemos los valores y lo convertimos en valores de segunda. ¿Sabe que la Biblia dice que es mejor un hogar donde se come puros frijoles, pero donde es Jehová quien está, a tener una casa donde hay manjares y hay tanta esplendidez, pero sin embargo en el corazón hay quebranto, hay amargura, hay tanto sufrimiento? En lo que concierne a la familia, ¿estamos manteniendo sagrado lo sagrado? ¿O de repente lo hemos vendido por 30 pedazos de plata? Lo hemos vendido por cosas materiales. ¿Sabe? Dios tiene el plan perfecto para la familia. Y es instruir a nuestros hijos. Y no hay nadie más que tenga la responsabilidad que hacerlo más que nosotros. Y repito la frase, es mucho más fácil criar a un niño que tratar de remendar a un joven o a un adulto. Lo sagrado de Dios en la familia, pero después está también lo sagrado de Dios en el servicio. Y acá encontramos el ejemplo de Ofni y de Finés, los hijos de Elí, personas que menospreciaron su oficio, que usaron el puesto que ellos tenían para un beneficio personal y tuvieron una motivación carnal. Le robaban lo que era de Dios, llevaban vida de inmoralidad, menospreciando aquello que Dios había llamado. Cuando hablamos acerca del pueblo de Dios, la congregación, vemos a un pueblo que en vez de buscar a Dios, buscaron tener las cosas en sus propias manos y buscaron pedir a Dios, usar un objeto que Dios tenía como sagrado, como un objeto de suerte. Nosotros no la sabemos toda, ¿para qué buscamos a Dios? Nosotros tenemos todas las respuestas. El arca ya ha sido parte de nuestra generación y es algo que viene como parte de nuestra costumbre. Elí me imagino que habrá dicho, no desde el tiempo de Moisés, mis antepasados, de Aarón.
El arca está en nuestra posesión, ¿para qué buscar a Dios? Y vemos la diferencia en una vida como el joven Samuel, versículo 19. Dice de esta manera del capítulo 3, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Porque sabe, cuando nosotros hablamos acerca de nuestro servicio a Dios, nosotros podemos caer en cualquiera de estas tres personajes. Podemos caer como los hijos de Elí, como Elí mismo, que menospreciamos aquello que hacemos. Podemos caer en el pueblo donde prácticamente nuestra vida es, si dicen de esta manera, lo hacemos de esa manera, pero lo llevamos sin convicción. Podemos ser personas que nos gusta calentar la banca, en vez de levantar la mano y decir hacia dónde voy. O podemos ser como Samuel, un varón que crecía y que el Señor estaba con él. Colosenses capítulo 1, nuevamente versículo 18. Hacemos referencia a algunos pasajes acá de la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice de esta manera. Dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice pues, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahora fíjese el versículo 4 y el versículo 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y aquí Pedro hace hincapié a los que están escuchando, a los que están leyendo, dice, y vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe que cuando hablamos acerca de la iglesia tenemos a uno que es cabeza, es Jesús? Aquel que le instituyó la iglesia a través de la cruz, el sacrificio a la cruz, para que toda aquella persona que entendía que era pecador y que solamente Cristo era el medio para la salvación, al creer en eso se convertía parte de un cuerpo. Algo que la Biblia aquí en Primera de Pedro dice, un cuerpo que es vivo y que es para la edificación mutua. Y que la Biblia dice, comencemos a edificarnos como un sacerdocio santo. Comencemos a edificarnos para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16, dice de esta manera, un pasaje súper conocido, ustedes son la sal. Cuando habla ahí dice que nosotros también somos la luz. Porque sabe, nosotros como hijos de Dios, somos aquellos que debemos de dar a conocer los testimonios acerca de Dios. Y la Biblia lo dice, ¿quién es la sal del mundo? No se desperdicia, sino que es algo que viene a resguardar, es algo que viene a cuidar. Habla acerca de la luz y dice, ninguno que es la luz va a ser luz para esconderse, sino que es algo que se va a colocar en el lugar más alto para poder alumbrar todo alrededor. Ahora sabe que cuando pensamos en lo que es la obra de Dios, lo que es el ministerio dentro de la iglesia, muchas veces menospreciamos la oportunidad que Dios nos da por la comodidad. Es más fácil que no me pidan. Es más fácil venir y sentarme y decir que soy miembro de una iglesia, pero sin embargo no estoy dispuesto a mover las manos, mover los pies y tomar mi lugar para poder ser una persona que va edificándose mutuamente como un cuerpo vivo, como piedras vivas.
capítulo 2, versículo 10 de Filipenses. O versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese lo que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabe que acá la Biblia dice que Jesucristo ya fue exaltado hasta lo sumo. Y llegará el momento donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Ahora sabe que muchas veces la iglesia puede llegar a ser un obstáculo para dejar de ser luz y dejar de ser sal cuando nosotros perdemos de vista los sagrados en el servicio a Dios. Porque sigue el versículo y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Muchas veces las quejas que tenemos el uno con el otro pesa más que lo sagrado y aquello sagrado que Dios ha hecho dentro de la iglesia. Tú y yo tenemos la oportunidad de servir a Dios. Tú y yo como iglesia tenemos la oportunidad de poder ser luz, poder levantar testimonio de aquello que creemos dentro de nuestra familia, pero también en nuestra sociedad. Pero a veces pueden más los pleitos. Y rebajamos aquello que es sagrado por alguna diferencia que pude tener como persona y lo usamos como pretexto para no cumplir con la responsabilidad sagrada que Dios me ha encomendado. Me llama la atención que en estos capítulos el arca del pacto, cuando fue llevada a la tierra filistea, la misma presencia de Dios sin un pueblo pudo más que lo que un pueblo pudo, no teniendo lo sagrado como lo sagrado. Porque el lugar donde ellos llevaban el arca, si era al lado del dios Dagón, que era lo que decía, se cayó. Se le cayeron las manos, se le cayeron la cabeza, trajo mortandad, trajo plagas sobre ellos. Y un pueblo pagano pudo entender más acerca de Dios que el mismo pueblo elegido de Dios. Querido hermano, con iglesia o sin iglesia, la gloria de Dios sigue siendo gloria de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser parte de algo sagrado, pero llegará el día ya establecido donde toda lengua confesará y toda rodilla se hincará, confesando que solamente hay un Señor. Eso lo puedo hacer yo de forma voluntaria o lo puedo hacer de forma obligada. Estamos manteniendo sagrado lo sagrado. Lo sobrenatural se continúa siendo sobrenatural, o de repente es algo que mantiene, que hemos perdido de vista lo que Dios hace. Capítulo 7, versículo 2, dice que pasaron 20 años, desde el momento que el arca se llevó 20 años y medio, un poquito más, hasta que Samuel se levanta y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Impresionante las palabras de Samuel. En un solo versículo se dijo más que en 20 años de historia. Sabe que en la vida yo decido ser un Elí o tener la actitud de una persona como Ana. En mi servicio a Dios yo decido ser como el pueblo, ser como los hijos de Elí o ser como Samuel.
donde estoy dispuesto a colocarme de pie, colocarme en la brecha y no dejar que las cosas triviales puedan más que lo sagrado. Y el llamado de Samuel sigue siendo tan cierto hoy como lo fue en ese momento. Si tú estás dispuesto a colocarte de pie y colocarte de cuentas delante de Dios, porque has entendido que has dejado lo sagrado como algo de segunda mano para seguir otra cosa, entonces la palabra de Dios dice, es tiempo de inclinar y dejar los dioses ajenos para que de todo corazón se pueda servir al único Dios verdadero, manteniendo lo sagrado como lo sagrado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Te colocarás de rodillas hoy ante Dios? ¿O seguiremos con un corazón de soberbia, menospreciando las cosas sagradas? Pero recordemos que Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no tenemos a quien acudir. Decide tú hoy en esta tarde a quién vas a servir. Amado Dios, gracias Señor por su palabra. Gracias porque usted nos ha amado, Señor, y nos ha guardado de todo mal. Gracias porque su gracia, Señor, es inagotable. Gracias porque su salvación es perfecta. Gracias porque la entrada a los cielos no depende de nosotros, sino de todo lo que usted hizo. Señor, pero mientras estemos en esta tierra, que cada uno de nosotros podamos meditar en nuestro hogar si lo sagrado sigue siendo sagrado en nuestro corazón, o si hemos vendido los principios, los valores, por algo de una calidad segunda. Que nuestro corazón hoy pueda regresar al único Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Gracias por escucharnos en esta tarde. Si tú estás ahí sentado y estás luchando con una decisión, pasa y ora. Tenemos nuestra máscara, si quieres orar también juntos, mantenemos la distancia y oramos. Si estás viendo por internet y estás luchando con decisiones, escríbenos. Porque recuerda, si hoy se pudo escuchar la palabra de Dios, sigue habiendo esperanza. Solo que no endurezcáis tu corazón. Caigamos de rodillas y busquemos colocarnos a cuenta. Que Dios te bendiga y tenga una linda semana.